Hola, ¿qué tal estáis? Quería hacer este vídeo especialmente para el grupo de apuntes astrológicos que ha sufrido la triste baja del administrador Fernando Luis Ortiz, el cual, bueno, pues abogaba bastante por la astrología tradicional, no íntegramente astrología tradicional, pero bastante tradicional. Entonces, yo quería mostrar un ejemplo basándome en mis conocimientos de la astrología tradicional para la carta de Kurt Cobain, que es una carta que crea bastante controversia porque, bueno, la gente se pregunta por qué un tipo que tenía Júpiter exaltado y Venus exaltado formando un trígono, la luna domiciliada en la 10, todo ese tipo de cosas, ¿no? Marte en domicilio también. ¿Por qué al final esta persona acabó suicidándose? ¿Por qué era una persona tan problemática, tan depresiva, tan triste? Mucha gente lo atribuye a Plutón y Urano. Bueno, yo creo que no. Yo creo que esa no es la razón del por qué tenía tantos problemas. El Plutón es el planeta de es el Hades, es la muerte, pero hay muchas cartas con Plutón en el ascendente y las personas no acaban matándose ni teniendo todos esos problemas. Entonces, viendo estas determinaciones tan bonitas a simple vista, ¿cómo es que al final acabó haciendo lo que hizo? Eh, yo he querido responder a esa pregunta sin utilizar Urano y Plutón, ni Neptuno, sin utilizar los transaturninos. Voy a explicar, bajo mi punto de vista, por qué esta persona acabó haciendo lo que hizo. Primero, aquí vemos un exceso de planetas en signos de agua. Por lo tanto, tenemos una persona muy imaginativa, muy fantasiosa, muy idealista. De hecho, Kurt Cobain era eso. Vosotros sabéis también que los signos de agua no destacan por ser muy alegres, muy optimistas, sino que tienden a la soledad, a la tristeza. En realidad la tristeza, llorar, no es algo malo. O sea, en realidad es un estado temperamental. Lo que pasa es que ahora en los mundos modernos pues está prohibido llorar, ¿no? Y está prohibido ser negativo. El agua y la tierra son elementos negativos y bueno, tienen su razón de ser pero en realidad en realidad las depresiones de Kurt Cobain, vosotros sabéis de sobra que no son el problema, sino es esa fantasía, ese psiquismo, esa imaginación que tenía Kurt Cobain, que le dio muy buenos resultados con la música, pero luego acabó matándose. Y eso en realidad para mí es algo que nació en él a través de su fantasía desde que era pequeño. Ya desde pequeño quería ser famoso, incluso dijo que quería ser presidente de los Estados Unidos de América. Al final, pues incluso llegó a ser más famoso que el presidente de los Estados Unidos de América. Pero fue en otro tipo de cosas, ¿no? Como la música. Pero ¿qué pasa cuando al final acabas pegándote un tiro? ¿Qué pasa cuando al final tienes tantos problemas, tanta depresión, tanta pena? Algo va mal. Algo va mal y a simple vista no se ve. El problema de esta carta es que a simple vista no se ven los problemas de Kurt Cobain. Pero en realidad si intentas ahondar un poco más, descubres el porqué. Primero, bajo la perspectiva tradicional, sobre todo a mí me gusta Morin de Villefranche, tenemos que encontrar los significadores del nativo. Eh, para Morin de Villefranche, los significadores del nativo eran los planetas determinados a la casa 1. Por tanto, aquí
nos fijaríamos, por ejemplo, en planetas, el planeta regente del ascendente, o planetas estando en la casa 1, por ejemplo, o planetas aspectando, por ejemplo, Júpiter está haciendo un sextil al ascendente. Entonces, aquí deberíamos encontrar el planeta, ¿no?, que determina a la persona. En este caso es Mercurio, porque Mercurio rige el ascendente. Mercurio además se opone al ascendente, está aspectándolo, y además vosotros sabéis que hay dos planetas que por naturaleza simbolizan las costumbres y la mentalidad del nativo, simbolizan a la persona misma, ¿no?, a su capacidad de razonar, la capacidad de esa capacidad. Y Mercurio, vosotros sabéis que en la carta de los gozos planetarios a Mercurio se le asigna la casa 1, porque simboliza a la persona que razona, ¿no?, que es consciente. Entonces hay en realidad una triple determinación, o sea, regencia, aspecto por oposición y la naturaleza análoga a la casa 1 que tiene Mercurio. Por lo tanto, tenemos tres determinaciones hacia la casa 1. Y fíjate tú, es el único planeta que está en mal estado. Los dos planetas están muy bien, sobre todo Venus, Júpiter, Marte y Luna. Saturno está peregrino, aunque está en su término, creo. Pero Mercurio está en su detrimento, está en un lugar poco afortunado, pero en cierta manera da igual, porque está conjunto a Venus exaltado. Venus está además está posicionado en una casa análoga a este planeta, porque Venus significa el matrimonio y está en la casa del matrimonio. En un principio indicaría una pareja feliz. Y este trígono a Júpiter, que Júpiter está exaltado y está en la casa 10. También recibe un trígono de la Luna en la 10 y en domicilio. Marte no está afectando a Mercurio, y si lo hiciera tampoco sería para tanto, porque Marte está en domicilio en Escorpio, y esta conjunción de Mercurio y Saturno está lejana, ¿no? Por tanto, le afecta algo, obviamente, pero debido a que Venus y Júpiter y Luna están en muy buen estado y haciendo conjunción y trígono, pues el mal se vería amortiguado. De hecho, seguiría siendo muy positivo todo, muy afortunado todo. Pero aquí hay un problema. Y es que la primera causa del problema es que Mercurio está en detrimento y caída. Entonces Mercurio no tiene fuerza. O sea, es una persona que depende de las circunstancias. Al regir Mercurio el ascendente y estar en detrimento, depende de las circunstancias del exterior. Es una persona dependiente, por tanto, no tiene la capacidad de autogobierno. De ahí a que al final acabando con su vida él mismo, porque no sabía cómo liberarse del problema. ¿Cuál es el planeta que tiene potestad y dominio sobre Mercurio? Es Júpiter, porque Júpiter rige a Piscis. Entonces Júpiter es lo que antiguamente se llamaría dispositor, y Júpiter está exaltado. En un principio está bien, está haciendo trígono al planeta del que es dispositor, Mercurio. Entonces podríamos decir que Júpiter es el timón o sea, quizás si Mercurio representa a Kurt Cobain, digamos que Júpiter es un poco la nave en la que navega Kurt Cobain, y además él no tiene la capacidad de navegar. Por tanto, depende de la circunstancia de Júpiter. Por tanto, Júpiter tiene dominio en esta carta. En cierta manera, tiene dominio, tiene potestad en esta carta. Todo lo que acontece en la vida de Kurt Cobain está relatado a través de este Júpiter. Y esto está muy bien simbolizado porque Júpiter está conjunto a la cúspide de la 11. Entonces, ¿qué pensaríais? Nirvana, ¿no?
Nirvana, los grupos, casa 11, grupo exitoso, Júpiter exaltado. Además, en cierta manera, el Júpiter está exaltado y su dispositor es la Luna, que está en la 10, por tanto, éxito. Un éxito rotundo. Pero ¿qué pasa cuando ves este aspecto? Cáncer y Escorpio forman un trígono como signos, pero aquí en orbe, por orbe, está Júpiter está a 6 grados de completar una orbe, o sea, una cuadratura. Esto es una cuadratura entre Júpiter y Marte. En un principio no parece tan malo, porque Marte está en Escorpio, está en domicilio, Marte está oriental al Sol. Sí, pero fijaros, Marte rige la casa 8, la casa de la muerte. Marte está en la casa 2, que según Morin de Villefranche puede actuar como si estuviese en la 8. Por tanto, si veis planetas en la 3, van a actuar por accidente en la 9. Si veis en la 4, van a actuar por accidente en la 10. Causa accidental. Por tanto, este Marte, en cierta manera, tiene la capacidad de actuar como si estuviese en la casa 8 por reflejo a la casa 8. Por tanto, tenemos dos determinaciones. Regencia de la casa 8 y, por estar en la casa 2, reflejo a la casa 8. Y la tercera determinación es que por naturaleza Marte simboliza muerte. Marte es un maléfico, por tanto tiene la capacidad natural de matar. Esto se ve completamente exacerbado debido a que Marte está en Escorpio. Marte está en domicilio, pero está en Escorpio. Entonces, Escorpio, analógicamente, significa muerte, simboliza la muerte. Entonces hay 4. O sea, regencia, por estar en la casa 2, opuesta a la 8, por ser Marte, por naturaleza, maléfico, y por estar en el signo que simboliza la muerte, Escorpio. Hay 4 determinaciones que otorgan a Marte el poder de matar. Y Marte está en cuadratura a Júpiter, que como decíamos, se encarga de llevar el timón, de llevar las riendas de la vida de Kurt Cobain. Y Júpiter tiene esas riendas debido a que es el dispositor de Mercurio, que por sí mismo no puede actuar. Mercurio depende de Júpiter, porque Mercurio está en detrimento y caída, entonces depende de él. Y por esta cuadratura, debido a esta cuadratura de Júpiter y Marte, que está determinado a la muerte por 4 veces, de manera indirecta, Júpiter, por estar maldecido por Marte, lleva esa muerte a Mercurio, porque Júpiter dispone de Mercurio. Entonces, al final, todo este proceso de imaginación, de psiquismo, de idealismo que otorgan estos signos de agua, está todo muy encaminado a que al final la historia, la fantasía, tenía que acabar en tragedia, debido a lo que está haciendo Marte a Júpiter. Y bueno, pasamos a la revolución solar del año en que murió Kurt Cobain. Si os fijáis, ya vemos el ascendente de la revolución solar está conjunto a la cúspide de la 8 natal. Esto es malo porque la 8 simboliza la muerte. Mucho más en Aries, que es el signo de un maléfico. Además, es que el suicidio, si os fijáis, es que se suicidó de manera violenta, por tanto, por naturaleza es Marte. No puede ser Plutón y Urano. ¿Y qué vemos aquí? Primero es lo que acabo de decir, ascendente de la revolución solar, conjunto a la cúspide de la 8 natal. Entonces, Marte gobierna esta revolución solar porque es el regente del ascendente de la revolución solar. ¿Y dónde vemos a Marte? Marte cae justo en la cúspide de la casa 12, que simboliza prisiones, tortura, tristeza.
eh, pues ese tipo de cosas negativas. Marte está peregrino en Acuario. ¿Y cuál es el planeta dispositor de Marte? Marte, por naturaleza, es agente de la muerte en esta carta y puede matar, y de manera formidable, debido a esta cuadratura que hace a Júpiter. ¿Y qué está haciendo aquí? Pues el dispositor de Marte es Saturno, o sea, Saturno tiene gobierno sobre el planeta que simboliza la muerte. Además, están en la casa 12, por tanto se refiere a cosas muy malas. ¿Y Saturno qué está haciendo? Saturno de la revolución solar está conjunto a Mercurio, está conjunto al Sol y está conjunto a Mercurio. Por tanto, esto, por determinaciones, simboliza muerte. ¿Por qué? Porque Mercurio es el significador de Kurt Cobain. Por triple determinación, primero, porque Mercurio es análogo a la casa 1, segundo, porque rige la casa 1, y tercero, porque Mercurio se opone al ascendente, a la casa 1. Por tanto, Saturno, dispositor del planeta que simboliza la muerte, de manera natural y de manera determinativa por las casas que rige, ¿no? Por las casas en las que está, Saturno está conjunto a Mercurio, que simboliza a Kurt Cobain. Entonces eso, a través de las disposiciones nos damos cuenta de ese juego perverso, a pesar de que todo va muy bien, porque él tiene éxito, el grupo tiene éxito, las ventas, las giras, pero él acaba sintiéndose mal al final, entonces decide acabar con su vida. Y el principal agente es eso, es Saturno, dispositor de Marte, conjunto Mercurio. Entonces Saturno, de manera indirecta, está llevando la muerte que simboliza Marte a Mercurio, que simboliza a Kurt Cobain. Esto se hace mucho más nocivo debido a que ocurre en la casa 12 de la revolución solar. Además, estos tres planetas aquí están superpuestos a la casa 6 natal. ¿Veis? Estos planetas caen justamente en la cúspide de la 6 natal. Por tanto, podéis ver que todo está bastante mal, ¿no? Y también, si os fijáis, Júpiter y Marte, bueno, de primeras, Marte rige Marte tiene la capacidad de matar en esta revolución solar también, porque Marte rige la 8 de la revolución solar, que se me había olvidado decirlo. Y además vemos el nodo norte conjunto a la cúspide de la 8 de la revolución solar. Por tanto, está todo bien indicado. Y si os fijáis, bueno, como último apunte, si os fijáis, Júpiter y Marte están en cuadratura en la carta natal, y esta cuadratura simboliza, de cierta manera, la muerte de Kurt. Porque ¿qué es la vida de Kurt Cobain realmente? Su grupo, Júpiter en la 11 de los grupos, pero está en cuadratura Marte. El grupo lo lleva a la muerte, es el éxito, el propio éxito del grupo es lo que le lleva a la muerte. Es algo que se da cuenta luego de que le hace infeliz, y debido a esa cuadratura decide de Marte, que está 4 veces determinado a la muerte. Y si os fijáis en esta revolución solar, esa cuadratura vuelve a repetirse. Y además esto demuestra mi teoría, de que es esta cuadratura la que acaba destruyendo a Kurt Cobain. Además se me había olvidado que Marte está jodiendo a Júpiter, porque esta cuadratura es muy desafortunada, porque Marte, sabéis que tiene la caída en Cáncer, entonces es una mala recepción, ¿entendéis? O sea, Marte encuentra su lugar de caída en Cáncer, entonces hay una mala recepción. Si os fijáis, esta cuadratura de la carta natal vuelve a repetirse en la revolución
solar para el año en que murió. Y esto demuestra mi tesis, demuestra mi teoría acerca de esta cuadratura, es lo que causa el problema. Vemos a Júpiter en cuadratura a, a Marte, otra vez. Entonces, y eso lo dice Morin de Villefranche, dice que las figuras que en la carta natal definen un poco los accidentes de la vida del nativo, y si vuelven a repetirse en la revolución solar, esas significaciones natales salen a relucir. Y bueno, básicamente podríamos dar concluido este análisis. Yo sobre todo quería demostrar que el método tradicional sin transaturninos funciona muy bien. Y está claro que los planetas transaturninos, Urano, Neptuno y Plutón, yo los utilizo y obviamente dan resultados, pero hay que fijarse bien, porque no siempre te van a dar el, el resultado final. Y para mí, Urano y Plutón aquí en el ascendente no definen nada acerca de la actitud suicida de Kurt Cobain, sino que es estos planetas en Piscis, demostrando que la persona tenía una fantasía a raudales, y sobre todo consigue lo que desea desde su fantasía, lo consigue porque debido a los trígonos, a los planetas que están en domicilio, la casa 10, la luna en domicilio en la casa 10, pero al final acaba por matarle y hacerle infeliz debido a Marte, que, vuelvo a repetir, rige la 8, se opone a la 8, o sea, está en la 2, entonces por reflejo actúa en la 8, por naturaleza simboliza muerte, porque es un maléfico, y está en un signo que por naturaleza significa muerte. Y nada, espero que os haya gustado este análisis y nada, nos vemos en la próxima. Hasta luego.